Buenas tardes, soy el licenciado en enfermería Mauricio Antonio Villalobos Llamas y en este video veremos el aparato reproductor femenino y sus partes. El principal del aparato reproductor femenino es la producción de óvulos para ser fertilizados por el espermatozoide y proporcionar condiciones apropiadas para la implantación del embrión, el crecimiento, desarrollo fetal y el nacimiento. La anatomía del sistema reproductor femenino consiste en un esquema que está conformado por órganos genitales externos o vulva, monte de Venus, labios mayores, labios menores, vestíbulo de la vagina, clítoris, bulbos del vestíbulo, órganos genitales internos, vagina, útero matriz, trompas de falopio, ovarios y las glándulas genitales auxiliares, glándulas vestibulares y glándulas parauretrales. El esquema del sistema reproductor femenino, los órganos genitales externos colectivamente llamados como vulva están conformados por el monte de Venus, labios mayores, menores, vestíbulo de la vagina, clítoris y bulbo vestibular. El pubis o monte de Venus es una eminencia redonda que se encuentra por delante de la sínfisis del pubis. Está formada por tejido adiposo recubierto por piel y con vello púbico. Los labios mayores son dos grandes pliegues de la piel que contienen en su interior tejido adiposo subcutáneo y que se dirigen hacia abajo y hacia atrás desde el monte de Venus. Después de la pubertad, su superficie externa quedan revestidas de piel pigmentada que contiene glándulas sebáceas y sudoríparas y recubre por un vello. El orificio entre los labios mayores se llama hendidura vulvar, mientras que en los labios menores son dos delicados pliegues de la piel que no contienen tejido adiposo subcutáneo ni están cubiertos por vello, pero que poseen glándulas sebáceas y sudoríparas. Los labios menores se encuentran entre los labios mayores y rodean el vestíbulo de la vagina. En mujeres jóvenes sin hijos, habitualmente los labios menores están cubiertos por los labios mayores, y en mujeres que ya han tenido hijos, los labios menores pueden sobresalir a través de los labios mayores. El vestíbulo de la vagina es el espacio situado entre los labios mayores y menores, donde se localiza el orificio de la uretra, de la vagina, los conductos de la salida de las glándulas vestibulares mayores, o también conocido como Bartolini, que se secretan moco durante la excitación sexual y el cual se añade al moco cervical y proporciona lubricación. El orificio uretral externo se localiza de 2 a 3 centímetros por detrás del clítoris e inmediatamente por delante del orificio vaginal. A cada lado del orificio uretral se encuentran los dos orificios que desembocan a las glándulas parauretrales, o también conocidas de Skene, que están situadas en la pared de la uretra y también secretan moco. El orificio vaginal es mucho más grande que el orificio uretral. El aspecto del orificio vaginal depende del himen, que es un delgado pliegue incompleto de membrana mucosa que rodea dicho orificio. El clítoris es un pequeño órgano cilíndrico compuesto por tejidos eréctil que se agranda al rellenarse con sangre durante la excitación sexual, algo parecido al cuerpo cavernoso del hombre. Tiene 2 a 3 centímetros de longitud y está localizado entre los extremos anteriores de los labios menores. Consiste en 2 pilares, 2 cuerpos cavernosos y un glande, y se mantiene en su lugar por la acción de varios ligamentos. El glande del clítoris esta es la parte expuesta del mismo, y es muy sensitivo, igual que sucede con el glande del pene de los hombres, y la porción de los labios menores que lo rodean al clítoris recibe el nombre de capuchón del clítoris. Y por debajo de los 2 pilares y los 2 cuerpos cavernosos del clítoris se encuentran los bulbos vestibulares, que son 2 masas alargadas de tejido eréctil de unos 3 centímetros de longitud que se encuentran a ambos lados del orificio vaginal. Estos bulbos están conectados con el glande del clítoris por unas venas. Durante la excitación sexual se agranda, se rellena con sangre y estrecha el orificio vaginal, produciendo presión sobre el pene durante el acto sexual. La vagina es el órgano femenino de la copulación, el lugar por el que sale el líquido menstrual al exterior y el extremo inferior del canal del parto. Se trata de un tubo musculomembranoso que se encuentra por detrás de la vejiga urinaria y por delante del recto. En su posición anatómica, la vagina desciende y describe una curva de concavidad anterior.
Su pared anterior tiene una longitud de 6 a 8 centímetros, su pared posterior de 7 a 10 centímetros y está en contacto entre sí en condiciones normales. Desemboca en el vestíbulo de la vagina entre los dos labios menores por el orificio de la vagina, que puede estar cerrado parcialmente por el himen. Ya mencionado que es un pliegue incompleto de la membrana mucosa, que en la primera relación sexual se llega a romper y solo quedan pequeñas fibrillas colgando. La vagina comunica por su parte superior con la cavidad uterina, ya que el cuello del útero se proyecta en su interior, quedando rodeado por un fondo de saco vaginal. El útero se encuentra casi al ángulo recto con el eje de la vagina. La pared vaginal tiene 3 capas, una externa o serosa, una intermedia o muscular de músculo liso y una interna o mucosa, que consta de un epitelio plano estratificado no queratinizado y tejido conjuntivo laxo que forma pliegues transversales, y la mucosa de la vagina tiene grandes reservas de glucógeno que da lugar a ácidos orgánicos, originando un ambiente ácido que dificulta el crecimiento de las bacterias y resulta agresivo para los espermatozoides. Los componentes alcalinos del semen, secretados sobre todo por las vesículas seminales, eleva el pH del fluido de la vagina, que así resulta menos agresivo para los espermatozoides. El útero es un órgano muscular hueco con forma de pera que constituye parte del camino que siguen los espermatozoides depositados en la vagina hasta alcanzar las trompas de falopio. Tienen entre 7 y 8 centímetros de longitud, 5 y 7 centímetros de ancho, 2 y 3 centímetros de espesor, ya que sus partes son gruesas. Su tamaño es mayor después del embarazo, el cual está conformado por 3 capas. Una capa externa serosa o llamada perimetrio, una capa media muscular constituida por músculo liso llamada miometrio y una capa interna mucosa con epitelio simple columnar ciliado o llamada también endometrio, en donde se implanta el huevo fecundado, o en este caso viene siendo el ovario, y es la capa uterina que se expulsa casi en su totalidad durante la menstruación. Las trompas de falopio son 2 conductos de 10 a 12 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro, que se unen a los cuernos del útero por cada lado. Están diseñadas para recibir los ovocitos que salen de los ovarios, y en su interior se produce el encuentro de los espermatozoides con los óvulos para la fecundación. Los ovarios son 2 cuerpos ovalados en forma de almendra, de proporcionalmente 3 centímetros de longitud y 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de espesor. Se localizan uno a cada lado del útero y se mantiene en posición por varios ligamentos, como por ejemplo el ligamento ancho del útero, que forma parte del peritoneo parietal y que se une a los ovarios por un pliegue llamado mesovario, formado por una capa doble de peritoneo. Los ovarios constituyen a las gónadas femeninas y tienen el mismo origen embriológico que los testículos o gónadas masculinas. En los ovarios se forman los gametos femeninos u óvulos. Y por último, veremos las glándulas genitales auxiliares, las glándulas vestibulares, que se dividen en mayor y menor, y las glándulas parauretrales. Las glándulas mayores, o también llamadas Bartolino, son 2 y tienen un tamaño de 0.5 centímetros. Se sitúan a cada lado del vestíbulo de la vagina y tienen unos conductos por donde sale su secreción de moco para lubricar el vestíbulo de la vagina durante la excitación sexual, mientras las menores son pequeñas y están situadas a cada lado del vestíbulo de la vagina. También secretan moco que lubrica los labios y el vestíbulo. Mientras que las glándulas parauretrales o de Schenck desembocan a cada lado del orificio externo de la uretra. También tiene una secreción mucosa lubricante. Por mi parte sería todo sobre el aparato reproductor femenino. Espero que les haya gustado. Hasta luego.